nuestro Señor, en su dimensión trinitaria, ha hecho cosas en el mundo y para los hombres. De hecho, dice hoy San Pablo a los Corintios: fijaos en vuestra asamblea, aquí mismo. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni poderosos, ni muchos aristócratas. No los tenemos. Todo lo contrario, los necios del mundo los escogió Dios para confundir y humillar a los sabios. Si yo fuera Dios, yo hubiera escogido a Egipto como nación santa, o Babilonia, o Grecia, ¿sí? Y escogió el pueblo más esclavo y humilde, Israel. Escogió un pueblo sometido a la esclavitud y a la barbarie más absurda de la época. Llamó a Moisés, un hombre que tiene dificultad para hablar, para que los grandes portentados fueran, según el texto, fueran humillados. Los mártires de la época, ¿no? Como Santa Águeda, ¿sí? ¿Cierto? También, ¿no? Ya decir, cuando el mundo va, cuando la iglesia evoluciona, sí, ya hay sabios, hay científicos, todo lo que se quiera, pero la simiente de la iglesia fue una simiente de esclavitud, de exilio, de desterrados. Ya con Jesús, igual la iglesia fue a tierra, bajo las catacumbas, para poder orar a Dios. Y también tuvo diáspora, o sea, de Roma fue sacada, de Colombia, creo que en un gobierno, creo que fue de Mosquera, la iglesia fue expropiada. ¿Sí? Y la iglesia se ha mantenido ahí. Porque no somos sabios y somos más bien ignorantes. Tenemos un corazón abierto a la acción de Dios. El pobre tiene el corazón abierto a Dios. La iglesia inició así, ¿sí? Con un pueblo esclavo, un pueblo dominado. ¿Te acuerdas? Los hermanos de José, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue vendido a Egipto, ¿no? Todo lo que pasó en ese pueblo, no, tan difícil, que Dios escogió para hacer lo que hoy somos. ¿Para qué? Para decir, de lo débil humano ha escogido Dios para humillar al poder. Jesús, ¿no? ¿Cierto? Pasó, ¿no? Por el María de Galilea, llamó 4 hermanos, pescadores, a pescar hombres. Dios se vale de lo incauto y lo forma, lo prepara. Dios no busca preparados, Dios llama al pobre y lo prepara. Hoy en día, ¿no? En la iglesia sí, hay todo, sí, toda la gama, sabios, todo lo que usted quiera, pero estamos hablando del inicio de la iglesia, de ese inicio incipiente, de esa simiente que hoy ya es grande la iglesia católica, gracias a Dios, por él, por esta gente necia, que somos lo más burdo de un pueblo. Llamó a un sacerdote, a uno de sus hijos, me llamó a mí igualmente, débil, de un pueblo perdido por allá en la zona de montaña de Antioquia, ignorante, llamó a esa gente. Pero Dios, al que llama, lo hace sabio desde la cruz de él. Entonces, hermanos, tenemos una iglesia que realmente es la de Jesucristo, y inició así, con unos hombres realmente sometidos, humillados, torturados, en fin, y un pueblito realmente dificilísimo, un pueblo muy difícil. Y sin embargo Dios, ¿cierto?, con su paciencia amorosa, lo fue modelando hasta llegar hoy a lo que es la iglesia santa de Dios. De ese pueblo nace Jesús, el gran Jesús. De ese pueblo nace José, el gran José, San José, María Santísima. Cuando viene Jesús a la historia, ¿no? Ya viene Jesús, ¿no? Ya Dios Padre ha hecho toda la pedagogía de más de 1000 años, ¿no? Ya viene Jesús a hacer otra cosa, ya a purificar la raíz de ese pueblo de Dios, y ya Jesús viene y se encarna en la realidad humana para salvarla con esta iglesia que él funda en el Jueves Santo en su Eucaristía. Y, ¿cierto? En el Evangelio
Es que es complicado, ¿no es cierto? El que quiera seguirme o sea, a Jesús, que se niegue a sí mismo, o sea, mi voluntad. Aquellos que estamos siguiendo a Jesús, todos bautizados, ¿no es cierto? Sobre todo esto, el Papa, obispo, sacerdote, en fin, y aquellos que han hecho votos, incluso laicos, que han hecho una opción por Dios, una opción fundamental por Dios. ¿Qué toca hacer? Es decir, uno abdica, renuncio a mi voluntad para hacer la de Él. Y la de Él salvará el mundo, la de Él, no la mía ni la tuya, la de Él. Pero hay que abdicar. Yo renuncio a mi voluntad, a la mía, a mis caprichos, a mi ser, y Señor, haz en mí tu obra, tú tócame, y Señor, y haré lo tuyo. Entonces yo, como María, ¿no? ¿Se acuerda María, la Virgen Santísima? ¿Qué le dijo al ángel? Pues cuando ya entendió un poco el proyecto de Dios, no dijo ella, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella también abdica, renuncia. Jesús mismo, ¿no? En Getsemaní, cuando está ahí en su agonía, en su crisis de Galilea, en la agonía como hombre, en su temor, su miedo, no le dice a Dios, quítame el cáliz. Está hablando el hombre, el temor a la muerte, quítame el cáliz, quítame esta angustia, quítame la cruz. Pero se hinca y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abdica la voluntad de Dios. Igual que los mártires, igual que aquel que es un voto a Dios de obediencia, renunciamos a la voluntad nuestra para hacer la de Jesucristo, que es complicada, porque nos pone a veces en la cornisa, ¿no? Porque esta opción por Jesucristo, o sea, una opción bien hecha, eso implica riesgos. De hecho, en la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia inició con Jesús, los primeros 5 siglos, se presentó el primer siglo, ahí hubo mucho mártir. O sea, la iban a acabar, ¿sí? Esa semilla, hubo mártires, pero cantidad de mártires. Cuando la iglesia era una pequeña simiente, eran muy pocos, y no pudieron. Y el poder romano y el poder externo, Babilonia y otros poderes, sí, sobre todo el romano, no pudo con la iglesia. Y era una iglesia incipiente, era el nuevo camino, y se escondían en las catacumbas y habían signos como el pez, ictus en griego, ¿no? Pez, ¿cierto? Que significa Cristo. Entonces se escondían bajo tierra para orar, ¿sí? Y la iglesia se fue fermentando bajo tierra y nacimos grande la iglesia. Entonces, en Jesucristo, Dios va manejando la iglesia, ¿sí? Y la va acomodando según las épocas. Y la iglesia bajo tierra, ¿sí? Como un signo que la iglesia murió, se enterró en las catacumbas, bajo tierra en Roma, eso existe como turismo, como turismo, ¿no? Eso allá. Y entonces la iglesia se encerró y la semilla fue naciendo. Porque hay una semilla regada con sangre martirial, incluso de gente muy importante de la época. Gente que murió por un proyecto, gente que murió por Jesucristo. De esa sangre del mártir fue la que fecundizó la iglesia de Dios. La iglesia nació con martirio. Primer mártir cristiano, o sea, primer mártir, ¿no? De Jesucristo. Antes de esto, hubo, ¿no? ¿Sí? Mártires sociales, políticos, ¿no? Pero aquí hablamos distinto, ¿no? Aquí se parte la historia en dos. Un martirio, hablando así, cristiano, por comenzar un proyecto de Dios. De aquellos que estamos realmente con la iglesia católica comprometidos, nos hagan morir por la iglesia. A mí me da tristeza cuando uno escucha a los mismos laicos decirle al otro, esa iglesia sucia, esa iglesia pecadora. Sí, lo es, pero esa iglesia, ámela. Ore para que nosotros la purifiquemos. Te digo, usted hace parte de la iglesia y habla de la madre suya. Yo nunca he entendido eso. Pero bueno, vale. Hace parte del martirio de la iglesia. Hermano, quiere Dios que usted, dice él, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y véngase conmigo. Y tomar la cruz, eso implica gastar la vida por salvar la humanidad, por salvar la sociedad, por humanizar, por cristificar, por darle valor al hombre. Y aquel que está en un compromiso con Jesucristo, serio con Jesucristo, le toca hablar muchas cosas que van en contravía, como dice el Papa de hoy, en contracorriente del mundo. Yo no puedo decirle al mundo a todo aplauso, no, señor. Hay cosas que hay que decirle al mundo que están malas. Y eso acarrea problemas.
en cualquier nivel, incluso eclesial. Entonces, hermano, no es, la iglesia no es solamente no es un bello poema, es una acción concreta liberadora de estructuras que al hombre lo oprimen, de estructuras que al hombre lo engañan, de estructuras que al hombre lo enajenan y lo alienan y lo hacen un objeto. Yo conozco en el mundo entero sociedades donde el otro es un objeto más, no tiene ningún valor, un objeto más. De la iglesia, cuando ve esas situaciones mundiales o regionales, entonces hablamos. Hoy escuché al obispo de Buenaventura hablar allá, fuerte el obispo de Buenaventura, que allá hay una pobreza casi que, o sea, un puerto riquísimo y el pueblo de Buenaventura, Valle, el Cauca, en la pobreza más absoluta y las casas llenas de armas. El obispo habló de eso, sí, como profeta que es, y ahí tiene el riesgo el hombre. Es decir, rezar es muy bacano y recemos, pero rezar no trae ningún problema, ninguno trae. Al contrario, es dulce el paladar. Pero cuando uno se mete ya, que la iglesia está encarnada en nuestras comunidades sociales y le toca a ella, y la iglesia como madre le duele el atropello del que está atropellado. Entonces la iglesia tiene que hablar, y ese obispo habló muy bien hoy, como defensor de la gente, sin ningún interés. Porque aquel que está en el cristianismo nos toca, hay un rol de profetas y nos toca hacer eso. Ante la barbarie humana, no vamos a callarnos. Hay que denunciar y demandar públicamente en nuestros púlpitos para crear conciencia a la gente de que están en un pueblo que está masacrado en la pobreza más absurda. Y es cierto, entonces si usted ha leído a García Márquez, ¿no? Es de aquí, en nuestra tierra, de aquí a la Cataja. Es una obra, ¿no? Una obra pequeña, se llama un opúsculo, la obra es La hojarasca, léansela. Al lado de la riqueza, de la gran empresa, nacen las prostitutas, los ladrones, los atracadores. La riqueza trae hojarasca. Amén. Así en toda parte. Llegó la empresa tal, muy bien, trae empleo y desarrollo, sí es verdad. Pero a la par, sin que ella lo proponga, ni que ella lo sea así, a la par, ¿cierto? Porque escuchan, no en tal parte con una empresa, no, sí, y te van a buscar empleo, no encuentran. Aquí sé que van quedando aquí, y te van haciendo grupos al margen de la legalidad y van a hacer daño. Y la empresa, sin quererlo ellas, mucho menos, traen hojarasca. Amén. ¿Sí? Ejemplo, ¿cierto? Ejemplo, ¿no? Que yo he visto, pues, a mí lo vi mucho, yo el país lo he andado mucho. Llegó aquí la empresa XX, ¿sí? Llegó un paisa y colocó al lado una cantinita y trae las viejitas de Antioquia para los empleados de la fábrica. Ahí van. ¿Van a entender? Hojarasca. Es decir, nuestra iglesia nos toca sin ninguna vergüenza hablar del mal del hombre para orientarlo, para corregir la andadura mala que el hombre está haciendo en cualquier ámbito. Ese es lo que significa la cruz de Jesucristo, seguirlo a Él. Porque si yo me avergüenzo de esto, el Hijo del Hombre de mí se avergonzará cuando venga Dios Padre en la gloria de Él. A ti, dice sacerdote, como a Jeremías, destruye y planta. Destruye el mal y planta el bien. Entonces esa es la llamada de un sacerdote, de un ministro y de un católico bautizado, comprometido con la iglesia católica. Le toca hacer eso. Son riesgos que se corren. ¿Por qué murió Jesús? A ver. Se puso frente al poder de la época. Y lo criticó y vino, ¿cierto?, a hacer una propuesta nueva. No lo entendieron, lo matamos. ¿Por qué murió el señor Cancino en Cali? El señor Romero aquí en Centroamérica. ¿Por qué murió el señor Romero? Por eso mismo.
Rezar no hace mártires a nadie. El martirio es cuando rezamos, y lo que rezamos lo vamos a vivir para salvar las estructuras de muerte de la gente, de pobreza, de explotación, de exilios. Mire cómo está aquí el Salado, amenazado, ese pueblito. ¿Cómo estuvo Bojayá, en el Chocó? Eso hay que hablarlo. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo en la cruz de Cristo Jesús el Señor. Amén.